Hola, estás en Profe in the House y en este vídeo vamos a ver cómo calcular el gradiente de una función en un punto y veremos qué características tiene el vector gradiente, que casi es más importante que el cálculo, que es facilillo. Vamos a ver cómo se calcula. El gradiente de una función en un punto, yo he puesto un punto general ABC, serían 3 valores, se puede denotar como gradiente de la función o con este símbolo de aquí, esta V cerrada. Este símbolo se llama nabla. Es el vector formado por las derivadas parciales, respecto de x, respecto de y, respecto de z o de las variables que nos digan. Lo he escrito con las dos notaciones, es lo mismo. Se le puede poner la flechita arriba porque es un vector y también hay otras notaciones, pero todas son parecidas. Lo importante, características de mi vector gradiente. Si yo calculo el vector gradiente en este punto de aquí, el vector que me saldrá será un vector perpendicular a esta función, a la curva. Si lo calculase justo en el punto máximo de este paraboloide, sería el que va hacia arriba, el que es perpendicular. Es decir, mi vector gradiente es perpendicular a mi función en ese punto. Además, como mi vector gradiente es el formado por las derivadas parciales, pongo esta notación rápida. Las derivadas parciales son las primeras derivadas. En funciones de una sola variable, la primera derivada nos decía si la función crecía o decrecía. Es decir, si la primera derivada de la función me daba positiva, mi función crecía. Y si la primera derivada me daba negativa, mi función decrecía. Pues con mi vector gradiente yo sé si mi función aumenta y disminuye respecto al eje de las x, aumenta y disminuye respecto de la y o aumenta y disminuye respecto de la variable z. Por ejemplo, si a mí el vector gradiente en un punto me da igual a 2, menos 3, 0, yo sé que respecto a la variable x mi función aumenta, que respecto a la variable y mi función disminuye y que respecto a la variable z no varía, se queda igual. En resumen, es un vector perpendicular a mi curva, es el formado por las derivadas parciales y me dice si mi función aumenta o disminuye respecto de cada variable. Vamos a hacer el ejemplo. Tengo que calcular el vector gradiente de esta función en el punto 0, 1, menos 2. Primero escribo bien lo que voy a calcular. El gradiente de la función en el punto 0, 1, menos 2 será igual. Derivada parcial respecto de x en ese punto. Derivada parcial respecto de y en ese punto y derivada parcial respecto de z en ese punto. Empiezo calculando las derivadas parciales. Como vamos a hacer la derivada respecto de x, a mí me va bien marcarme las x con un círculo, así que todo lo demás que no tenga círculo para mí es una constante. Derivada de x por y, como para mí la y es una constante, será y. Derivada de y por z, para mí son todo constantes, será 0, y derivada de x por z será la z, que es como si fuese una constante. Derivada respecto de y de esta función. Me borro esto y me marco las y. Derivada de x por y, pues x. Derivada de y por z, z. Y derivada de x por z, 0. Derivada respecto de z de esta función. Me marco las zetas. Z, z. Derivada de x por y, para mí son constantes, es un 0. Derivada de y por z, pues será la constante, que para mí es la y. Y derivada de x por z será la x. Ya tengo las derivadas parciales, pues ahora voy a calcular estas derivadas en el punto que me dan. La derivada parcial de respecto de x en el punto 0, 1, menos 2, tengo que sustituir. La y es un 1, pongo 1, más 0 no lo pongo y más z, la z es menos 2. Esto me da menos 1. Sustituyo en la derivada parcial respecto de y. La x es 0, 0. La z es menos 2 y aquí tengo un 0, no lo pongo. Esto me dará menos 2. Y la derivada parcial respecto de z en este punto, tengo 0, no lo pongo, más y, mi y es 1, y más x, que es un 0. Esto me da 1. Así que ya lo tengo. Si no me dan un punto y solamente me piden el gradiente, pues mi gradiente de esta función será igual a derivada parcial respecto de x, y más z. Derivada parcial respecto de y, x más z. Y derivada parcial respecto de z, y más x. Pero como me lo piden en el punto 0, 1, menos 2, tengo que poner las derivadas parciales donde he sustituido el punto. Derivada parcial respecto de x, menos 1. Respecto de y, menos 2. Y respecto de z, 1. Este será mi vector gradiente en este punto. Y yo veo que en este punto la función respecto a las x disminuye, respecto a las y disminuye y respecto a las z aumenta. Además, este vector tiene que ser perpendicular a esta curva en este punto. Ya lo tendríamos. Si este vídeo te ha resultado útil, le puedes dar al me gusta y te dejo aquí la lista de vídeos de funciones de varias variables. Y en la casita de en medio te puedes suscribir para no perder el canal de vista.